Déselo bien fuerte. Abraza al Espíritu Santo en esta mañana y dígale gracias, gracias por estar en mi vida. Gracias porque soy un hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. Y ponemos en tus manos esta mañana, Señor, y ponemos en tus manos tu pueblo, Señor, tu congregación en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias. Aleluya. Gracias. Puede tomar su lugar. Estamos emocionados esta mañana. Hoy tenemos el inicio de los niños de regreso a la escuelita bíblica y estamos muy, muy contentos, ¿verdad? La escuelita dominical, estamos recibiendo nuevamente a los niños para que sigan siendo instruidos. La palabra de Dios dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo me gozaba cuando estábamos en este último canto, porque ellos no saben lo que uno va a predicar, pero el Espíritu de Dios sí. Y yo vengo a hablarte precisamente de que tú eres un hijo de Dios, de que yo soy una hija de Dios. Y por eso nosotros tenemos una nueva identidad. Vamos a poner ahí la primeritita imagen que les pedí. Me da mucho gusto ver muchas caritas que hace mucho no veía, como regresaron los niños, también regresaron las personas que estaban cuidando a sus hijos en su casa. Queremos saludar a todos aquellos que a través de estos medios nos están viendo, queremos bendecirles en su hogar, queremos darles la bienvenida a este culto por línea y a todos los que están presentes a la iglesia también queremos saludarles. En esta mañana queremos bendecirles y decirles que hoy es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él. Bueno, como les dije hace ratito, la prédica de hoy se llama Tu identidad determina quién eres y cómo te comportas. Hay algo muy, muy interesante que Dios ha estado hablando en estos días. Y mi esposo la semana pasada hablaba acerca de la fe. Y muchas veces todos nosotros hemos nacido con fe, porque Dios nos da una medida de fe. Pero nosotros tenemos que creer primero que hay ese Dios, después tener una identidad bien basada para poder alcanzar la medida o lo máximo que podemos llegar a creer en aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Y algo que me hablaba el Señor es desde que nacemos nos dan una identidad. Incluso ahorita en la actualidad, antes de nacer, a través de los ecosonogramas, cuando una mujer está embarazada, ya te dicen si es niño o niña. Ya empiezan a arreglar sus papás el cuarto rosa o azul. Cuando mis padres estaban esperándome a mí, pues mamá no sabía qué iba a tener, porque en aquel entonces pues todavía no había estos métodos modernos de hoy. Y me dice mi mamá que ella tuvo primero a mi hermana Adriana, luego a mi hermana Marisela, luego tuvo a Paco. Y dice que cada vez que ella empezaba la canastilla la hacía en diferentes colores, pero ella usaba el aqua o el amarillo porque pues no sabía qué iba a hacer, algo que le pudiera poner a los dos. Pero dice que a partir de Paco, pues ya nació Paco, ella empezó a hacer la canastilla rosa porque tenía muchos deseos que viniera una niña, pero vino Armando, vino Meme, vino Tao y la canastilla seguía en la casa, lo rosa se seguía guardando porque no llegaba. Pues después de Tao llegué yo y pude estrenar esa canastilla rosa que mamá por ahí tenía preparada, ¿no? Entonces en la actualidad nosotros ya tenemos muchas cosas que Dios nos ha permitido descubrir y aún antes de nacer le dicen a la mamá, ¿vas a tener niño o vas a tener niña? Y esa es la identidad de género que nosotros tenemos, ¿verdad? Después, el país donde nacemos, si eres mexicana o si eres extranjera. La nacionalidad nos da una identidad y derechos en un país. Porque si yo soy de México, pues yo tengo derecho a ciertas cosas, pero si voy a Estados Unidos, como no soy ciudadana de allá, pues no tengo los mismos derechos. Eso también es una identidad de nacionalidad, ¿verdad? La familia, desde que nacemos, desde antes de nacer, piensan en un nombre para nosotros. Y a veces los nombres no nos agradan mucho cuando crecemos, pero es el nombre que nos puso papá y mamá. Y a veces te dicen, es que tu abuelo así se llamaba. Yo me acuerdo que cuando iba a tener a Ana Karen yo pensaba que era varón, todavía no me hacía el eco. Y yo le decía a mi esposo, yo quiero que se llame como tu papá. Y mi esposo me decía, ¿y qué culpa tiene mi hijo? Y yo le decía, pero es que tú tenías bonito nombre, tu papá, mi suegro se llamaba Luciano, se me hacía un bonito nombre. Pero a mi esposo no quería que su hijo se llamara así. Entonces, al final de cuentas, pues llegó la Ana Karen, que no se llamó Luciana ni Luciano, ¿verdad?
Y el nombre de Ana Karen fue algo muy raro porque como yo siempre creí que estaba esperando varón, cuando ya nació y me dice el médico que es mujer, porque nunca se dejó ver qué era, y cuando me dice el médico que es mujer, pues yo no tenía nombre para Ana Karen. Y entonces ahí estábamos viéndonos todos, me decía, el doctor, ¿cómo le va a poner? Porque ya en ese entonces, cuando nació Annie, ya les ponían en su registro nombre y todo, ¿verdad? Y pues ahí dijo mi esposo un nombre, yo dije otro, Patita dijo otro, Memito dijo otro, y al final de cuentas, bueno, ¿qué les parece si echamos en un vasito los nombres y el que salga se le ponemos? Porque no sabíamos cómo le íbamos a poner a Annie. Y pues resulta que Ana Karen se llama así porque Patita, su mejor amiguita en Tijuana, se llamaba Ana Karen. Entonces, en nombre de esa niña, Ana Karen lleva el nombre que tiene. Es muy chispas, ¿verdad? Que luego nos reclaman cuando son grandes, ¿por qué me pusiste así? No me gusta. Pero debemos aceptarnos tal como Dios nos acepta, ¿verdad? Entonces, esa identidad en la familia, pues nos las da papá y mamá a través de un nombre para llamarnos de alguna manera. Pero también nuestros rasgos físicos nos dan identidad, ¿verdad? Por ahí te sacan y te dicen, ay, tú eres Ochoa, tienes todos los rasgos de que eres Ochoa, tú eres Martínez, tú eres Cortés. Y esa es una identidad que tenemos porque tenemos los rasgos de papá y de mamá, ¿verdad? Pero también hay posición económica, religión, situación financiera, que a veces nos dan una identidad, que no debería estar basado en eso, nuestra identidad, y les voy a decir por qué. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso somos. Lo que nos han dicho desde niño que somos, eso es lo que adoptamos. El nombre que nos ponen es la forma en que respondemos. Pero yo te quiero decir que tenemos una identidad maravillosa, que la adquirimos después del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y esa es de la identidad que yo te quiero hablar el día de hoy. Proverbios 23 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Y voy a pedirles que me acompañen a Gálatas 4, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 al 7. Y aquí hay una verdad para ti, para mí, para nuestra identidad verdadera. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el número 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí nosotros venimos a tener una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, tal y como cantábamos en el último canto y decía, wow, Espíritu Santo, tú estás aquí. Él no sabía lo que yo iba a predicar, pero desde ahí Dios empezó a tratar con nuestro corazón. Todos sabemos que somos hijos de Dios, pero a veces no caminamos en esa verdad. Muchas veces, frecuentemente, estamos caminando contrariamente a la identidad nueva que a través de Jesucristo tenemos. Empezamos a caminar muchas veces en culpabilidad, empezamos a caminar muchas veces como esclavos, empezamos a caminar como aquellos que no han sido libertados. Y la verdad es que tú y yo tenemos una identidad que Jesucristo al subir a la cruz del Calvario nos la dio de una manera tan hermosa. ¿Sabes? Cuando yo trabajaba y todos los que trabajamos, llegamos a trabajar algún día, sabíamos que para tener un salario pues teníamos que ganárnoslo, ¿verdad? El salario implicaba horas de trabajo, responsabilidad, horarios. Tenías que poner parte de ti misma para ganarte ese salario. Pero a través de esa herencia espiritual que nos dejó Jesucristo, no estamos ya bajo salario, sino estamos bajo una herencia, una gracia divina que se nos fue otorgada a través de Jesucristo por amor del Padre. Entonces usted y yo, al recibir la herencia espiritual, no somos igual que todos los demás, no somos como aquellos que viven sin esperanza, en esclavitud, en culpabilidad. Nosotros somos hijos de Dios rescatados a gran precio. Costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso como cristianos lo sabemos, pero a veces como que no lo aplicamos a nuestro diario vivir. Frecuente actuamos de una manera en desacuerdo a nuestra verdadera identidad, a veces porque no la conocemos o porque no nos sentimos dignos de eso que Él pagó por nosotros. Y como te decía, una herencia
se recibe por gracia, no tiene ningún costo. Tú no tuviste que hacer nada para recibirla. Cuando tú recibes una herencia en el mundo, pues se te da la propiedad o el dinerito y nadie te va a preguntar qué vas a hacer con ella. Tú eres el encargado de administrarla. Tú eres el encargado de saber de qué manera la vas a usar, de qué manera la vas a gastar o malgastar, como el hijo, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo, no? Y en este caso, esa herencia que nosotros nos hemos recibido a través de Jesucristo por su gracia y por su amor, tenemos que ser buenos administradores de eso y dar testimonio que somos hijos de un Dios verdadero. Dar testimonio de que yo tengo una nueva identidad. La verdadera identidad de nosotros, y los voy a invitar a que vayamos, está en 1 de Pedro 2:9. Vamos a ir ahí a 1 de Pedro 2:9. Y ahí vamos a ver qué somos después de haber adquirido en ese nuevo nacimiento. Y a mí me emociona, me da mucha alegría en mi corazón, pero a la vez mucha responsabilidad saber lo que Dios me está confiando. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblos de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 9 y 10 de 1 de Pedro 2 dice lo que tú y yo somos a los ojos de Dios, después de que Jesucristo nos dio esa identidad nueva. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador, recibimos una nueva identidad, pagada a precio de sangre, a precio por amor. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo sé que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que yo soy un pueblo adquirido por Dios, tengo que recordar constantemente que salí de un reino de esclavitud y de pecado a un reino de libertad, libertad en Jesucristo, a la luz admirable que tiene que resplandecer mi vida para que yo dé testimonio de lo que ahora hay en mi vida. Uno mayor que el que está en el mundo está dentro de mí, está dentro de ti. Esa es la identidad que como hijos de Dios, con esa identidad tenemos que caminar con esa seguridad de lo que yo soy en Jesús. Pero también administrarlo con la santidad que recibimos a través de Jesucristo, que es santo y sin mancha, pagó el pecado que tú y yo teníamos. La deuda que tú y yo teníamos fue redimida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ya no hay deuda. Yo ya no puedo seguir caminando como antes, pero sí tengo la responsabilidad de mantenerme en esa santidad. Yo tengo la responsabilidad de caminar viendo al que me lo dio todo, agradando al que me lo dio todo, buscando el reino de Dios y su justicia. Jesucristo pagó por nosotros ese precio y nos da esa nueva identidad. Y sabes una cosa, nos da la identidad de acuerdo a su diseño y a su semejanza para que hagamos su obra. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento. Y nos dice para qué fuimos creados, para buenas obras, las cuales, fíjese, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mucha gente dice, ay no, es que pues solo Jesús es santo y solo Él puede hacer esos milagros y solo Dios puede vivir sin pecado. Pero yo quiero decirte que nos dio su semejanza para que nosotros camináramos en la misma situación que Él caminó. Nunca vamos a poder ser igual porque no somos perfectos, pero sí podemos buscar día a día nuestra santidad, rindiéndonos a su voluntad, conociendo a qué tenemos derecho, pero cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros beneficios. Esta revelación de la identidad, como decía mi esposo la semana pasada, trajo seguridad a nuestras vidas. No fue ayer en la clase, ¿verdad? Trajo seguridad. Mucha gente dice, ay, ¿por qué actúa como que se cree mucho?
pero la verdad no nos creemos en nosotros. Llegamos a creernos lo que Él ha dicho que somos. Llegamos a tener la responsabilidad de llamarme una hija de Dios, de su pueblo. Él me escogió como pueblo adquirido por Dios. Y entonces eso me da la seguridad de quién es mi papá. ¿Dónde está Él? ¿Qué es lo que Él tiene? Jesucristo decía, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso Él tenía la autoridad y el poder para llevar a cabo su propósito y su misión en la vida. Por eso Él caminaba con la seguridad de quién le respaldaba. Tú y yo tenemos que caminar con la seguridad del respaldo del Dios divino. Mucha gente se encargó en nuestra niñez o en nuestra adolescencia de bajar nuestra autoestima, de decirnos que nunca íbamos a cambiar, que no servimos para nada, que siempre es lo mismo con nosotros. Y esa grabación se quedó en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que renovar constantemente el entendimiento. Porque entonces ya no es lo que la gente diseñó sobre nosotros, sino que Jesucristo al subir a la cruz del Calvario puso un nuevo diseño sobre ti, sobre mí. Y nos ve papá de una manera tan diferente. Papá no nos ve igual como éramos antes de venir a Jesucristo. La identidad que Jesucristo nos da, papá la reconoce, porque Jesucristo, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Por lo tanto, son de papá Dios, son del pueblo adquirido por Dios. No porque lo merezca, yo no lo merezco, pero la gracia y el amor infinito de Dios me hace ser parte del pueblo adquirido por Dios. Tú recibiste regalos maravillosos a través de esa identidad. Recibiste el perdón, recibiste la redención, recibiste la justificación, sin importar qué vida llevaste antes. Ahora eres justificado delante de Dios. Recibiste la libertad para no volver a ser esclavo del pecado y de la muerte, para caminar en victoria. Y también con este regalo recibimos sabiduría y entendimiento. Si alguien te dijo, no, mijita, tú tienes cabecita de teflón, a ti nada se te pega, en tu nueva identidad, eso está cancelado. Ahora en tu nueva identidad, tú eres alguien que Dios a través de su Espíritu Santo te está dando el poder del entendimiento, de la revelación y de entrar a la luz que resplandece el Evangelio. Y a través de conocer el Evangelio, tú y yo estamos reconociendo que somos pueblo adquirido por Dios, pero no podemos caminar en desacuerdo con lo que ahora somos, sino que tenemos que caminar de acuerdo a su palabra. Tú tienes que saber lo que tú eres en Cristo. ¿Me puedes poner la siguiente lámina? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Jesucristo. Esta lámina que les estoy poniendo aquí, solamente voy a decirte lo que tú eres. Tómale foto ahí con tu celular, para que tú te lleves ese estudio. Está bien hermoso. El Espíritu Santo me reveló cada cita. Y yo quiero que tú las busques en tu casa, las leas, y sirve que a ver si la pastora está hablando todo lo que dice la palabra, ¿verdad? En Cristo Jesús estás vivo. Antes estabas muerto, pero ahora estás vivo. Eres libre de la muerte y del pecado. ¿Por qué somos libres de la muerte? Porque Dios ha prometido vida eterna para ti y para mí. Y yo lo creo con todo mi corazón. Soy santo y sin mancha. No, yo no soy santo y sin mancha. Yo no puedo decir que soy santo, yo todavía peco. Es cierto, pero Dios conoce la intención del corazón. Y Dios a través de Jesucristo te hizo santo y sin mancha. De ti depende si tú quieres seguirte manchando después de recibir a Jesucristo. Somos santos porque somos apartados para Él. Porque Dios dice en su palabra que somos linaje escogido. Dice, tengo la mente de Cristo. Y esto viene 1 Corintios 2:16, pero sabemos que nosotros hemos aprendido en Romanos 12:2 cómo podemos ir renovando nuestros pensamientos. Entonces, Jesucristo dice que podemos tener la mente de Cristo. Tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz llega a mi vida cuando yo empiezo a creer el Dios poderoso que yo tengo. Yo lo que veo no es lo que creo, sino lo que creo, eso es lo que yo empiezo a vivir. Yo vivo para Dios. Luego dice, tengo al más poderoso
que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el mundo reina ahorita el enemigo, pero en mi corazón reina mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Soy una nueva criatura, por tanto yo no me puedo seguir comportando como me comportaba antes. Yo ya no estoy metido en los líos, ni en la falta de estima, ni en el rechazo, ni en la falta de perdón, porque ahora mi identidad me permite perdonar, vivir con libertad, sacar toda raíz de amargura, toda raíz de odio que había dentro de mi corazón. Porque si Jesús me dijo que Él metía su mano y sacaba todo aquello que estorbaba de mi vida, yo lo tengo que creer y tengo que empezar a caminar en esa verdad. ¿Ok? Dice, soy más que vencedor. Muchas veces estamos caminando en derrota, a pesar de ser hijos de Dios. Y hoy Dios te dice, levanta tus manos, porque un día tú te rendiste a mi vida, pero tú eres más que vencedor. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No la puse al último porque fuera menos o más importante, sino que es algo que muchas veces no lo creemos con la nueva identidad. Y si Él se hizo justicia por nosotros, tú eres la justicia de Dios. A ti te alcanzó la justicia de Dios. Así es que tú eres la justicia de Dios. Amén. Dice, antes éramos lejanos, pero ahora Dios nos ha hecho cercanos. Eso viene en Efesios 12:13. Pero quiero leerte Efesios 2:19. Vamos a Efesios 2:19. Voy a tomar tantita agua. En Efesios 2:19 nos da la identidad de nacionalidad. Ahí nos dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso es saber que yo pertenezco a una familia. Yo estoy orgullosa de la familia terrenal que Dios me dio. Yo me siento orgullosa de la familia que hemos ido haciendo. Es muy grande la familia que yo tengo. Nosotros somos más de 100 en la familia Cortés Montiel, Cortés Delgado, Cortés de todos, ¿verdad? Todos los Cortés, somos más de 100. Al grado de que en Navidad o así que queremos juntarnos, antes de la pandemia, llegamos a rentar algún salón para podernos juntar, porque ya en ninguna casa cabíamos. Pero soy más orgullosa de la familia en Cristo Jesús que Dios me ha dado. Porque yo ya nunca voy a tener soledad. Primero porque no tengo espíritu de orfandad, tengo un Padre celestial. Y después porque tengo una gran familia en todo el mundo que fue redimida por la sangre de Jesucristo. Y somos hermanos en Jesucristo para ver unos por otros, para amarnos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros caminamos en la verdadera identidad, tiene que brotar el amor de nosotros. Tiene que brotar el soportarnos unos a otros, el amarnos, el aceptarnos como somos unos a otros. Eso es parte de la identidad que Dios pagó en la cruz del Calvario. Entonces somos de la familia de Dios. Como les dije hace un rato, Jesús dijo, todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso Jesús actuaba con tanto poder. Pero algo más maravilloso que te quiero dejar esta mañana es que tú tienes una marca indeleble con la cual tú eres reconocida. Sabemos que aquí nadie puede poner un McDonald's si se le da la gana. Antes tiene que comprar la franquicia. O un Starbucks tampoco lo puede poner, tiene que comprar la franquicia. Alguien que diseña o que crea algo, le pone su sello, ¿verdad? Le pone su sello y por ahí, por ejemplo, yo tengo algunas conocidas, Gavita, mi sobrina, que hace pastelitos y ya tuvo un diseño para ponerle, que ella es la creadora de esos pasteles. En un tiempo yo vendí galletitas y también pues ahí le ponía mi sticker, entonces no había como ahora, pero yo le ponía un papelito ahí pegado y le ponía Pati Cortés y mi teléfono para que supieran cómo identificarme y a dónde me podían llamar para hacer más pedidos, ¿verdad? Con la confianza de que les iba a gustar. Pues yo quiero decirte esta mañana que tú tienes una marca indeleble en ti, que a través de Jesucristo nos dejó, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa marca indeleble en tu vida hace la diferencia para tu nueva identidad.
Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a redarguir, Él es el que va a ser tu maestro, el que te va a dar revelación y sabiduría y luz a través de la palabra. Tú tienes que caminar en esa nueva identidad en Cristo Jesús. Dice, la identidad de pertenencia, de que tú eres de Dios, es a través del Espíritu Santo. Él te va a dar el poder para cambiar, el poder para caminar en esa nueva identidad y te va a dar entendimiento para las cosas que aún no has entendido. Dice, y quiero que me pongan la próxima lámina, Dios tiene una expectativa mayor de la que tú y yo tenemos de nosotros mismos. Dios dice lo que tú eres para Él. Dice que eres aceptado. Él nos aceptó. No nos rechazó, fuéramos morenitos, güeros, oscuritos, con los ojos jaladitos. Él nos hizo aceptos en el amado, porque eres creación de Él. Y cuando te creó, estaba pensando en ti desde ahora y desde siempre hasta la eternidad. Así es que tú eres aceptado en el amado. Dice que eres amado. Mucha gente dice, es que nadie me quiere. Es que me siento muy sola. ¿Sabes una cosa? Dios dio a su Hijo por ti, para que tú sintieras el amor que Él tenía por ti y por mí a través de su Hijo. Esto viene en 1 de Juan 3:1. Fuimos perdonados, dice que nosotros somos perdonados. Fuimos justificados, somos valiosos delante de Él. Nosotros tenemos un valor único para Dios. Así como las huellas no son iguales unas de otras, de esa creación maravillosa que Dios hizo, tú eres de gran valor para Dios. Y nada ni nadie en lo que diga puede cambiar esa opinión que tú debes de tener de ti mismo. Esa identidad de que tú eres valioso y que eres capaz. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Esa no la sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí tenemos la capacidad de decir, todo lo puedo hacer, todo lo puedo sobrellevar, porque Dios me ha dado la capacidad. Y con la capacidad viene la fortaleza a tu vida. Amén. ¿Me pones por favor la luz? Dios tiene cosas preparadas para ti de antemano. Toma tu identidad en Cristo Jesús y descubre tu propósito y lo que Él te quiere confiar, porque no solamente nuestra identidad se queda ahí. La herencia que recibimos trae cosas maravillosas, tesoros que Dios nos quiere confiar. Camina de acuerdo a tu nueva identidad en Cristo Jesús y sé efectivo en el propósito para el que fuiste llamado. Vive como un hijo en su reino. Ya no vivas más con culpabilidad, ni como esclavo, ni como cautivo. Tu deuda ha sido pagada. Te tengo una buena noticia. Yo no sé cómo esté tu banco, pero tu deuda en este mundo, tu pecado, ha sido pagado. Ha sido pagado por amor y por gracia para ti. Recibiste la herencia. Has sido rescatado de un pasado para un futuro en el cual tú puedes vivir con seguridad en aquel que te ama, en aquel que tiene todo preparado para ti. Ahora has pasado de culpable a inocente. Y cuando alguien te quiera hacer sentir lo contrario, tú recuerda qué precio se pagó. Cuando alguien te quiera etiquetar o diseñar de alguna manera contraria a la que tú sabes lo que tú tienes en la herencia de Jesucristo, no lo recibas. A veces hacemos más caso a la lengua mentirosa que al Espíritu de Dios que nos habla. A veces si alguien en el día, cuando empezamos a caminar el día, nos dice algo malo sobre nosotros, oiga, pues ya nos agüitó todo, ya íbamos, pues sí, yo sabía que no podía, No, cuando usted reciba esas palabras inmediatamente rechácelas en el nombre de Jesús. Pues esta persona dice eso, pero yo sé quién me rescató, yo sé quién me libertó, yo sé quién me dice que soy capaz, yo sé la identidad de hijo de Dios que tengo en mi vida. Estas 2 láminas que te dejé, ojalá les hayas tomado, estúdialas, léelas, repítelas en tu casa, dítelas a ti misma todos los días y di, yo soy este hijo de Dios. Yo tengo derecho a lo que Dios cree que yo soy. Y si Él lo cree, nosotros no tenemos derecho a no creerlo. Por eso hoy yo quise hablarte sobre identidad, porque conozco mucha gente cristiana que camina todavía en esclavitud, que camina con falta de perdón, que camina como esclavo cuando ha sido libre, que está atado a puertas del pasado y viviendo todavía con el dolor del pasado,
Cuando la identidad nueva en Cristo Jesús nos dice que nosotros ya hemos sido rescatados de esa vieja manera de vivir. Ahora tenemos el poder de un Dios que nos ha confiado como hijos de Él. Nos adoptó como sus hijos. Así es que en esta mañana yo te voy a pedir que te pongas de pie. Nosotros debemos de caminar en victoria. Y si no hemos caminado en victoria, no ha sido porque no le hayamos creído a Dios, sino porque teníamos una falta de identidad en nosotros, porque no nos atrevíamos a tomar toda la herencia que Dios un día dejó para nosotros. Yo te quiero decir esta mañana que esa herencia es tuya. Hay algo que a veces no nos damos cuenta, el todo incluido. Ese todo incluido, y con esto termino, recuerdo de alguien que nos platicó, de alguien que no tenía para hacer un crucero. Y compró dinero, y juntó dinero, y a duras penas pudo pagar su boleto. Pero no sabía todo lo que estaba incluido en ese crucero. Y fue muy feliz al subir al crucero. Pero no sabía que ese crucero estaba todo incluido. Y cuando empezaban las comidas, él se apartaba porque no tenía dinero para comer. Y nada más a través de una ventanita veía aquellos manjares. Después hubo una noche de gala donde hubo un baile y la gente iba muy bien vestida y todo. Y él se quedó en un ladito mirando a través de la ventana porque pensaba que no era digno de entrar. Después por ahí alguien se lo encontró y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el crucero? Dijo, bien padre, por primera vez vi el mar, el océano, lo que Dios creó. Dice, ¿y qué tal las comidas del crucero? No sé, no las probé, yo llevaba mi tacate. Y cada vez que ellos comían, yo comía mis sandwichitos, mis huevitos duros, lo que llevé yo ahí. ¿Por qué? Dice, porque yo no llevaba más dinero más que para pagar mi boleto. ¿Y cómo te fue en el baile de gala que hacen en los cruceros? No, pues yo no participé del baile de gala. ¿Por qué? Dijo, pues porque yo no sabía cuándo cobraban a la entrada. Y no me sentía digno de entrar a ese lugar con la gente tan elegante. Y le dijo, ay hermano, cuando tú juntaste para pagar el boleto, todo estaba incluido. La comida, el baile, tú pudiste haber disfrutado de todo eso. Cuando Jesús compró tu boleto para tu libertad y para tu nueva identidad, todo estaba incluido. Si tú no lo has tomado, si tú no has disfrutado la herencia de tu Dios, dile, perdóname, Señor, porque tuve un poquito el precio que Jesús pagó por mí. Yo quiero caminar en esa libertad. Yo quiero caminar en ese perdón. Nunca más quiero volver a actuar como cautivo, como esclavo. Ayúdame a caminar con la identidad del Hijo y la hija de Dios. Ayúdame a reconocerte en todos mis caminos y saber que no estoy solo. Que mi papá es el dueño del oro y de la plata y que puede cambiar toda situación financiera, espiritual, física, moral. La herencia es tuya. Abraza tu herencia el día de hoy. Abraza esa herencia que Dios te dio y dile gracias porque puedo llamarme tu hijo. Porque ahora sé que no solo me diste un nombre, sino que tú me diste desde el vientre de mi madre. Y me tenías con un propósito para que fuera cumplido aquí en la tierra. Esa herencia y esa vida abundante yo la tengo que vivir aquí en la tierra. No tengo que esperar a morirme para recibir lo que tú tienes para mí. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana y que el Señor siga revelando a tu espíritu tu identidad. Los amo.